Bueno, estamos acá sintonizándonos. Charlas con Fixi, viernes 17 de abril del año del Señor 2020, en el marco de la cuarentena. Bueno, acá se nos ha unido Andrés Medina. Hello Andrés, bienvenido. Por acá en Instagram también estamos empezando a conectar con Urx01. Saludos, ¿no? A esta persona que se ha conectado con nosotros. También está Balbu, perfecto. Marley también se ha unido. Marley, bienvenida. Caquitero 2096 se ha unido. Daniel Monge, bienvenido. Qué bueno, qué gustazo tenerte en este recinto para conversar un poco. Bueno, también tenemos a Marco Leal, a Loro 1312 se ha unido también. Qué bueno que estamos ya viendo este encuentro. Bueno, chévere. Eh, Nuestra charla de hoy básicamente pues tiene como invitado pues a uno de estos escritores que admiro un montón. Sergio Caro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí sintonizando a esta hora de la noche. Es un escritor que admiro muchísimo, que tuve el placer de conocer de cerca en la Feria del Libro de hace 2 años. Fue una cosa impresionante. Tengo que mencionar que este autor, digamos que yo llegué a él por la recomendación de un gran amigo y conocedor de este feudo de la ciencia ficción, y es Rodrigo Bastidas. Realmente agradezco un montón que él me diese esa recomendación. Yo venía básicamente siguiendo a muchos escritores anglo, muy de Estados Unidos, muy de Europa, pero él va y me sugiere este escritor que es proveniente de Chile. Y me dice, eso fue como en un diciembre, tiene que leerse a Jorge Baradit. Es una cosa impresionante. Y yo dije, bueno, está bien, lo leeremos. Y sí, esta novela de la que vamos a hablar hoy, pues es una de esas novelas que le corre el champú a uno, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, inclusive es un espécimen único, es una de esas novelas que realmente pues crea su propia categoría para ser clasificada. Digamos que no toma en cuenta otro tipo de cosas, sino que básicamente se alimenta de un universo propio. Eso es lo que me parece sensacional de esta historia. Eh, entonces, pues sin más preámbulos, vamos a presentar a Jorge Baradit Morales, escritor chileno. Eh, Él estudia o básicamente se forma como diseñador gráfico. Entonces, vamos a hablar de cómo, ¿no? Este ser, esta persona que se forma como diseñador gráfico, termina siendo escritor de esta obra tan particular, y pues actualmente ya digamos que ha encontrado su nicho en la escritura, sobre todo de la historia. Él está trabajando todo lo que es la temática de la historia secreta, es decir, como esa historia que no se ha contado, ¿no? Básicamente pues desde un lugar o desde una mirada, no tan desde el oficio historiador, sino pues como esa persona que está como mirando desde otro marco más amplio. Obviamente ha tenido sus enemigos y detractores y demás, pero ¿qué sería del mundo sin esas contraposiciones? Igual me parece que él tiene un trabajo muy destacable, sobre todo como activista en su país, ¿no? Bueno, por acá, Cromofagia se ha unido, bienvenida, mucho gusto. Carlos Clavijo también se ha unido a nuestro en vivo, perfecto, muy bien, ahí vamos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de Yggdrasil, de Jorge Baradit, su novela debut, ¿no? Para ustedes estará al revés, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces, esta es la publicación que salió en 2007 por parte del sello de Ediciones B en España, ¿no? Originalmente salió en Ediciones B Chile en 2005, pero esta edición es de 2007. Repito,
hay una cosa antes de comenzar a hablar como de la novela y es como la construcción. Y eso me parece que también es otra cosa de las que me fascinó bastante. Yudani Salamanca se ha unido. Yudani, bienvenida. Santi Beltrán se ha unido también. Lubo Design, bienvenidos. Totó, pero saludo, te estábamos mencionando en esta charla de hoy, lo vamos a hacer mucho más seguido. Bueno, básicamente, digamos que cuenta un poco la experiencia de Baradit que todo esto empezó básicamente como un ejercicio de voluntad, ¿no? Básicamente él lo que dijo fue, bueno, me gustaría escribir una novela. Eh, ¿Qué hay que hacer o cómo sería? Entonces él empezó a mirar por ejemplo, muchas de las obras que él había leído y dijo, ah, bueno, una novela más o menos en promedio tiene unas 300 páginas, entonces, bueno, voy a hacer una página diaria. Y así se puso en ese plan como en el 2004, llegaba de su trabajo, él trabajaba trabajó durante 20 años en un estudio de diseño, terminaba su turno, llegaba a su casa y escribía una página al día. Cuando se sentía contento escribía dos, ¿no? Entonces, más o menos, en 9 meses ya tenía un manuscrito y ya como que cumpliendo con ese ejercicio de voluntad, como él lo denomina, lo deja, digamos, por ahí en su estudio particular y luego, tiempo después, un amigo llega a la casa y él ve el manuscrito y le dice, oiga, ¿y esto qué es? Ah, no, una novela que escribí, ¿no? Una cosa ahí. Y el amigo lo lee y le dice, oye, esto tiene como muy buen feeling para de pronto ser editado. Yo conozco a la editora de Ediciones Ben Chile, que es Andrea Palet, se lo voy a presentar a ver ella qué opina. Y Andrea Palet recibe, ¿no? Eh, Básicamente Jorge Baray, ¿no? Ella lo lee y dice, oiga, esto tiene algo que no se ve con mucha frecuencia. Y pues para ese momento, el 2005, digamos que la ciencia ficción no es que estuviese muy en auge, ¿no? Digamos como que inclusive hay un panorama como de más bien un decantamiento hacia la fantasía, ¿no? El caso es que se publica esto en 2005. Obviamente pues para Baray empieza como todo un boom ahí, ¿no? Empieza como una cosa que le pareció muy simpática, pues entrevista aquí, entrevista allá, se vuelve muy popular. Para el 2006 en la Feria del Libro el tema fue la ciencia ficción, indudablemente. Y durante ese periodo, entre 2005 y 2006, él decide enviar un manuscrito al concurso de la UPC, que es básicamente la que publica unas antologías de cuentos. Él envía el cuento Trinidad o la novela corta Trinidad, que es como un preámbulo, y esta novela corta termina siendo la ganadora. Entonces, en España está Miquel Barceló, y Miquel Barceló dice, hombre, ya había leído con anterioridad Yggdrasil, Trinidad me pareció genial, no, me voy a animar ya. Y es cuando se lanza y se publica en España a un autor chileno, que eso, digamos, pues para él fue también como un riesgo muy alto porque Ediciones B en España tiene que avalar a sus escritores, pero él ya estaba viendo que estaba como muy encantado por la fantasía, entonces dice, no, voy a arriesgarme ya, ¿no? Por acá, antes de que se me pase, tenemos a Esteban, bienvenido Esteban, Adrián también, bienvenido, por supuesto, Mauro, bienvenido hermano, por acá, compartiendo un poco de el cono sur literario. Bueno, así las cosas, entonces aparece Yggdrasil en escena y Miquel Barceló, digamos que la acuña con el término ciberchamanismo. Esta novela responde al ciberchamanismo. Obviamente es una categoría o un rótulo que él le pone, que inclusive a Jorge no, a Baray no le parece o no le trama, finalmente, pero digamos que ciberchamanismo pues suena muy, muy potente. Y como les digo, es una rara avis, es decir, es una cosa, digamos, que no tiene comparación con otras novelas. Lo que sí se siente es, por ejemplo, mucha inclusión, ¿no? Básicamente tiene elementos de William Gibson, de su gran clásico Neuromante, historia que abrió el cyberpunk en los 80s. Santiago me pregunta por acá en Instagram. Tengo fe de que de pronto todavía esté en Mirabilia Libros. De pronto
hay una que otra copia, esperemos que sí, y si no también en Casa de Letras Librería, es como el otro lugar donde yo he visto también una copia, un ejemplar de esta novela. Bien, ahora sí, entrado en detalles, ¿no? Digamos, de qué trata o básicamente cuáles son los componentes de esa novela. Hay que empezar, ¿no? Digamos como con el dramatis personae o los personajes que intervienen y pues el principal es Mariana. Mariana es una mercenaria a sueldo, básicamente trabaja al mejor postor y es adicta a una droga que es parte de este universo que se llama el maíz. Por acá también se ha unido mi querida Micho de Trapo. Hola, bebé mozo. Bienvenida. Aquí hablando un poquito de este personaje. Entonces Mariana, digamos que es como la protagonista principal, pero al margen de Mariana, pues también están, digamos, otros dos personajes. Ya se los va a mencionar. Por un lado está un militar del ejército que básicamente quiere ascender, quiere, digamos, escalar en digamos, como en el escalafón de la institución, que básicamente se llama, ya les voy a decir, siempre se denomina al comienzo es como Pablo Ramírez Escobar, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Digamos, es el militar que básicamente empieza como abriendo esa historia. Y por otro lado, pues está un funcionario que básicamente, digamos, hace las veces como de persona que fiscaliza la operación que va a emprender este militar. La historia, curiosamente, está ambientada en México. Está, digamos, como muy bien dateado. Básicamente hay una cita bien interesante, ¿no? Y digamos un poco lo que él describe, ¿no? Entonces, básicamente la cita dice así. A solo unos metros del Zócalo y en pleno centro histórico de Ciudad de México, el corazón de la megápolis que se extendía por kilómetros a la redonda sobre el antiguo lecho de un lago, el Anahuac de los aborígenes, ahora no era más que una mala copia hipertrofiada de las grandes ciudades europeas de antaño, un quiste inverosímil en el costado del continente, Mexico City, la costra, la llamaban con desprecio. Eso es básicamente como la primera referencia que nos va a decir, ¿no? Digamos, Jorge sobre este entorno. Hay una institución que es el Banco de México y Ramírez quiere hacer un trabajo de infiltración, pero un trabajo de infiltración básicamente como para ganar tiempo y hacerse a otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Eso es lo que tendremos que ir descubriendo paulatinamente. Digamos que al comienzo no se habla, digamos, de Mariana. El segundo personaje es Miguel Alvarado. Miguel Alvarado se presenta como representante del pueblo por el estado de Yucatán y supervisor gubernamental. Entonces, básicamente es como la persona a la que tiene que rendirle cuentas Ramírez, ¿no? Mientras va haciendo la ejecución de esta operación. ¿Cuál es el plan? El plan es infiltrarse en lo que es, digamos, como el banco de datos de ese Banco de México, valga la redundancia, y para eso necesitan a alguien, digamos, que pueda hacer el trabajo. Alguien que de cierta forma no tenga como muchos antecedentes, no tenga, digamos, como mucho que perder. Y es ahí cuando aparece, digamos, Mariana, ¿no? Una cosa antes de proseguir. Los títulos de los capítulos, digamos que también tienen mucha referencia como a estos códices, ¿no? Digamos como de la época del virreinato. Voy a leerles el primer título. Relato fidedigno del hallazgo de un cuerpo extraño en el estómago del desierto, de su origen y de todo lo que hubo de ocurrir una vez desatados los acontecimientos. Ese es, digamos, como las aperturas de capítulo. Entonces ahí nos recuerda mucho, pues vuelvo y repito, como a esas crónicas del virreinato, ¿no? A esos relatos que hacían, digamos, como los frailes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces creo que de ahí ya empieza como a tener también ese tono. Muy bien, vamos entonces. eh, Ahora, cuando empiezan a identificar este sistema, ¿no? Básicamente lo que dice, ¿no? Digamos, o la descripción, ¿no? Es que era el sistema neurovegetativo de una nueva generación de edificios vivos, monstruosas neuronas de exoesqueleto metálico llamadas colmenas, ¿no? Entonces, ahí, digamos que habla también
cómo está constituido, digamos, como ese núcleo informativo. Ahí es donde vemos un poco como esas referencias a Neuromante. Entonces, María es reclutada, digamos, no por su propia voluntad, sino como que la encuentran herida, le hacen pues todo un trabajo de desintoxicación, le hacen, digamos, todo un trabajo de intervención, tampoco también lo transhumanista que es el cyberpunk, le hacen unos implantes, etcétera. Y ella, pues, digamos que no despierta muy bien, está como en una resaca muy fuerte. Y cuando despierta, pues escucha la voz de Ramírez que le va dando estas órdenes. Entonces, primero, como está reclutada en contra de su voluntad, pues digamos que esto no le va a gustar mucho, pero obviamente pues la promesa, ¿no? Digamos, de contrato es bastante atractiva, ¿no? Pues básicamente es como algo, digamos, que se ve en algunos tópicos de estas novelas, ¿no? Pues digamos como limpiar sus antecedentes, ¿no? Y darle por fin su descanso, qué sé yo, ¿no? Ahora, el hecho de que se llame Mariana no es gratuito, ya vamos a ver por qué, ¿no? Eh, Mariana, digamos que a medida que avanza, pues digamos como en esta operación a la fuerza, es interceptada o conoce o se encuentra con un Seglam, ¿no? El Segnam. Básicamente los Seglam eran una de los grupos aborígenes de ese Chile, digamos como de el Círculo de Fuego. Los Selknam tenían, digamos, como una apariencia bien particular en cuanto a sus ropajes, ¿no? Y eran muy místicos. Entonces, Baradit se aprovecha de esta figura, de este mito, y lo que hace es básicamente mirar cómo lo logra insertar en este relato, ¿no? Y básicamente, pues el Segnam viene a ser como ese elemento, digamos, como posiblemente ese anciano maestro, más o menos como si recordamos o evocamos, digamos, el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que cuando abandona, digamos, como la zona de confort y entra, pues, en el llamado a la aventura, encuentra como a este maestro. Entonces, al comienzo el Segnam se vende como esa persona que le puede ayudar, ¿no? Porque básicamente él le empieza a decir, pues, cuáles como los planes que tiene finalmente Ramírez para ella, ¿no? Y eso, pues, no le gusta. El Segnam básicamente hace parte de una red o es el mensajero de el Tagantamanu, ¿no? El Tagantamanu que es como un gran ser, un gran chamán que orbita la Tierra, él no puede o no tiene permiso para ingresar, digamos, en la zona terrestre, entonces lo que hace es como enviar a su agente para que a través de él se pueda hacer su cometido. La historia de Mariana, digamos que es bastante cruda, digamos que la manera en que ella ha llegado a donde está y pues todo lo que ha sufrido es uno de los pasajes, digamos, como más fuertes y contundentes. Entonces, por ejemplo, he conocido, digamos, algunas lectoras, pues que les ha parecido que realmente, pues, las primeras partes o las primeras páginas de la historia son bastante fuertes, tanto así que abandonan su lectura porque realmente se ve, ¿no? Como mucha visceralidad y mucho maltrato hacia Mariana. Entonces, incluso vamos a mencionar una parte importante y es que, digamos que Mariana iba a ser parte de un circuito muy particular de prostitución y ese circuito básicamente tiene por objeto algo que se le conoce como las perras, ¿no? Así las llaman. Las perras básicamente son mujeres a las cuales les han quitado sus extremidades. Es una parte, vuelvo y repito, como muy gore. Inclusive esos pasajes recuerdan muchísimo las obras de Clive Barker, ¿no? Por ejemplo, siéntanse, digamos, como relacionados con Hellraiser, ¿no? O digamos lo que son los libros de sangre, como ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, pues les quitan las extremidades, las dejan colgadas y pues les hacen, digamos, como una serie de cosas que son bastante tortuosas. Entonces, digamos que entiendo a esas lectoras al momento de decir que realmente, pues como que son pasajes muy duros, ¿no? Muy viscerales. Y eso, digamos, como una advertencia que hago, pues para aquellas lectoras que quieran medírsele a la tarea. O sea, es una cosa que al comienzo es fuerte. Inclusive Mariana ha tenido bastante recorrido por toda América Latina. Incluso hay una parte donde se encuentra Bogotá, la nombran, pero obviamente no para bien. O sea, Bogotá también es como parte del circuito de las perras, ¿no? Entonces ahí básicamente es como si nombraran como por pasadita la 22 con Caracas. Bueno, cosas que pasan en el mundo de la literatura. Eh, y ahí es pues entonces cuando ya se encuentra pues con esos implantes, pues con esta nueva intervención,
¿cierto? Y tiene también pues como unas interfaces gráficas, etcétera, todo el cuento ahí muy del cyberpunk, ¿no? Hasta ahí, digamos que empieza el trabajo de infiltración. Obviamente, digamos que Ramírez lo que hace es como hacer un llamado al banco y decirles, oigan, los están infiltrando, pila ahí. Y básicamente él cree que con ese acto, digamos como de lambonería, ¿no? Digamos que ya se va a ganar, digamos como su posición jerárquica, pues, ¿no? Como que le van a dar ya digamos lo que él estaba esperando, ¿no? Pero realmente no, empieza como a complicarse más el asunto, ¿no? Eh, bueno, por aquí está el pasaje que les voy a decir, ¿no? Entonces, más o menos dice, luego rodé de pueblo en pueblo hasta llegar a Ciudad de México. Conseguí un espacio en el subterráneo y me hice un umbral, un nombre al matar pública y salvajemente al jorocho. El pobre solo quería agarrarme una teta y terminó con sus manos dentro del estómago. Entre público había un ampón colombiano que se impresionó con mi acto y comenzó a protegerme a cambio de pequeños favores. A los 16 años me volví adicta al maíz y desde entonces todo se vuelve difuso. Día y noche nos consumíamos una tormenta de fuego y en la niebla de mi conciencia mataba a uno o dos enemigos del colombiano. Me volví adicta al odio y a la carne masculina. Esos son los pasajes, por ejemplo, de esa Mariana, pues que está como en este proceso, ¿no? Digamos como de transformación. Aquí el maíz, como pueden notar, digamos que tiene como esa condición muy como de las plantas alucinógenas, digamos del yaje, de la ayahuasca, pero obviamente sintetizada pues para volverla más adictiva. Y eso es digamos como algo muy interesante, ¿no? Digamos como la droga en particular. Bien, eh, va pasando el tiempo, ¿no? Y hay una cosa particular, es que el implante que tiene Mariana no solamente le sirve para infiltrar los bancos de datos, sino también para comunicarse con almas de personas que han fallecido. Y es ahí cuando hace contacto con Gunther, ¿no? Él se presenta como Gunther y es un soldado de la Segunda Guerra Mundial que es experto en criptografía, o sea, básicamente puede descifrar códigos. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo leí ese pasaje, me remití mucho, pues, como a a las historias que escribe Mike Mignola con Hellboy, ¿no? Y un poco, pues, este arco argumental de lo que es, digamos, el BPRD o lo que es el Buró de Investigación Paranormal. Ahí me sentí como muy por ese lado, me pareció muy chévere. Eh, obviamente, pues, como Mariana se les empieza a salir de las manos, Ramírez autoriza a que le envíen a un, digamos, exterminador, ¿no? Básicamente un Terminator, por así decirlo. Y el Terminator básicamente es Pedro Damián, el ermitaño. Es un Segnam psicótico, un embrión mal desarrollado que se obstinó en vivir. Su cerebro es inestable, como toda su existencia. Su lóbulo temporal se extiende en otra dimensión, hacia el cerebro de un tiburón blanco. Su cuerpo deforme no está del todo en nuestro espacio, se remueve y vibra como una imagen de video deteriorada. No es fácil describirlo, pero ante su presencia se tiene la sensación de una anomalía perversa, de una existencia corrupta. Muchos de nosotros pensamos que su existencia ofende a Dios, ¿no? O sea, ese fue como el Terminator contratado para acabar con Mariana porque Ramírez dice, bueno, si no está con nosotros, pues está en nuestra contra, entonces hay que derribarla. Fernando Plestet está por acá, bienvenido, muy buenas noches. Pepe Rosas también, saludos. Marlon Jurado también, hombre, un abrazo, bienvenido. Bien, ahí va, entonces, ¿no? Ya tiene, digamos, a cuestas esta persecución de Pedro el Ermitaño, tiene al Segnam, tiene pues a Gunther que ya empieza como a tener estos ires y verines, ¿no? Y bueno, ahí básicamente vamos viendo cómo se van desarrollando. Eh, Hay otras cosas también, es que fíjense que aquí lo que la hace tan innovadora para su momento es que empieza a integrar no solamente el tema tecnológico, sino también empieza a integrar el tema cultural, mitológico y casi que cosmogónico de ese Chile que pues muy pocos conocíamos, ¿no? Digamos el Chile de los mapuches, ¿no? Como que realmente
realza muchísimo estas culturas y eso es lo que me parece muy particular, ¿no? Eh, por acá hay otro pasaje que me parece chévere, ¿no? Mariana sonrió. El mundo era un jardín maravilloso, aunque infestaba de serpientes. Dios era un bromista. Inventaba la rosa, pero también las espinas. Nunca podías confiar totalmente en algo. Nunca podías descansar en los brazos de alguien sin soltar el puñal. En este jardín todos se comen a todos, y si te duermes, hasta los insectos más pequeños intentarán convertirte en su alimento, ¿no? Pasajes como estos son como las maneras en que piensa Mariana. Como les decía, no es gratuito. Y es que de algún modo parte también de la biografía de Baradit nos habla un poco de que él fue pues como muy educado en la religión católica, pero básicamente más como en esa creencia del miedo a Dios. Entonces, un poco en esta novela se ve, ¿no? Digamos, en Mariana, la proyección que él tiene, precisamente como de derribar un poco ese mito o esa creencia, ¿no? Inclusive Baradit cuenta en alguna de sus entrevistas, ¿no? Que él tenía un sueño donde los ángeles descendían del cielo con lightsabers, ¿no? Con espadas de luz a matar a medio mundo. Entonces, con esa imagen, él se cría desde su infancia y en este libro, pues básicamente lo que quiere es como desafiar un poco las convenciones del asunto, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá hay también frases muy alusivas, ¿no? Por ejemplo, la clave es mantener las manos limpias. Esto es, decidir todo, pero no firmar nada. La política es esa guerra que se inventaron los que son demasiado cobardes para enfrentarse cara a cara con el enemigo. Un mar infestado de tiburones donde no gana el más grande, sino el más rápido en leer las circunstancias y hundir el puñal sin aspavientos en la arteria precisa y en el momento adecuado, ¿no? Frases que me parece que son muy interesantes, ¿no? Y para 2005, digamos que Chile pasaba por una situación política muy diferente, entonces esto entra como mucha ficción, pero hoy en día creo que ya se está volviendo como un escenario real, ¿no? Y básicamente es un escenario muy de pesadilla. Aquí les voy a leer el pasaje donde ingresa Gunther, que me parece interesante, ¿no? Entonces dice, en este momento está tomando posición dentro de tu cráneo el espíritu de Gunther Deichhardt, un operador de radio caído en el asalto de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. No podemos arriesgarnos con las comunicaciones convencionales. Los intermediarios son la alternativa más segura. Entonces, el espíritu de Gunther básicamente va a ser las veces como esa mediación para que de pronto si hay una frecuencia disruptiva o algo por el estilo, pues él la sepa, digamos, como capotear, ¿no? Ahí, digamos que aparece en escena otro personaje que es aún más siniestro, que se presenta como el Imbunche. El Imbunche, digamos que hasta ahora está como muy distante de Mariana, del Segnam, de Ramírez, de Alvarado. Y el Imbunche, digamos que dentro de la mitología mapuche, es un ser que básicamente ha sido deformado de tal manera que no puede caminar, no puede librarse y fue creado así para proteger la entrada al inframundo. Es como el guardián, es básicamente como pensar en un cancerbero, pero deforme, es un ser humano deforme. Y digamos, esa deformidad hace que, digamos, una de sus piernas esté por encima del hombro. Bueno, es decir, las ilustraciones que hay sobre el imbunche lo muestran como un ser terrorífico. El imbunche, digamos que está en un sector de una gran compañía que es la Chrysler, en la sección 14. La versión 14, digamos que fue algo que la Chrysler dejó crecer poco a poco y ya es toda una comunidad que cree ciegamente en la fe que les monta, digamos, este imbunche. Y obviamente, digamos que él requiere de alcanzar lo mismo que quiere alcanzar Ramírez, ¿no? El militar. Ya vamos a ir entrando, digamos, como en ese punto el momento, o digamos el entorno en el que está el embunche, digamos, inmerso, la sección 14, digamos que tiene mucho esa apariencia de esas ilustraciones de Giger, es muy, digamos, como ese biomecánico, ¿no? Piensen, digamos, pues como en esa atmósfera de Alien cuando encuentran, digamos, a los ingenieros o, digamos, en Prometeo, ¿no? Como este tipo de instalación. Entonces, obviamente, pues el Inmunche tiene ahí, digamos, a su esbirro, ¿no? Como su sirviente, obviamente también digamos como que se cobra favores y es que
detrás del imbunche también hay, digamos, como una suerte de sindicato, hay como una suerte, digamos, como de consejo que le está dando, digamos, como todo el poder, pero obviamente el imbunche quiere asegurarse el poder para sí mismo, entonces obviamente hay planes de conspiración, etcétera. Aquí les voy a leer un pedacito sobre precisamente la Chrysler, ¿no? La Chrysler había sido pionera en el desarrollo de aplicación de nuevas tecnologías de transporte de información y fueron sus investigaciones en tecnología de conectividad lo que transformó la red mundial de datos en un organismo eficiente. En sus laboratorios de pruebas se logró medir la influencia de la actividad kinestésica en la electrónica, lo que finalmente condujo a la incorporación de parámetros psíquicos en la industria de las telecomunicaciones. En lo que respecta a los nuevos paradigmas en el área de las interfaces gráficas, ellos fueron los padres del exitoso concepto del planeta océano, una modalidad de comportamiento ecológico de los datos que se autorregulaba por mecánicas climáticas, mares de información, cardúmenes digitales, tormentas de datos. Estas cosas ya los hacen, ¿no? Digamos, ya lo hacen, digamos, muy fantástico, es decir, ya empieza como a nutrir como con un lenguaje también, digamos, bastante particular la historia, ¿no? Y pues la Kyler, recordemos que era pues esta compañía automotriz, pero aquí la insertan más es como una compañía tecnológica. En fin, este consejo pues se le conoce como el círculo doctrinario, ¿no? Y básicamente son como, más o menos piensen en la serie Evangelion, cuando se reunía Gendo Aikari, pues como con los demás expertos o digamos dueños de NERF, más o menos piensen en eso cuando estamos hablando de ese consejo, ese directorio, ¿no? Muy particular. Las tensiones entre Alvarado y Ramírez van creciendo. Bueno, por aquí también se ha unido Agua de Papel, se ha unido Daniel Mauricio, bienvenido. Jeff Camargo también se ha unido con nosotros, Alejandro BMX también se ha unido. Bienvenidos todos aquí a esta transmisión en vivo. Eh, el Segnam, ¿no? Digamos que se presenta también como el Reche, ¿no? Le dice como mi nombre es Reche, ¿no? La relación al comienzo es muy tensionante porque, digamos, él la quiere guiar, pero ella no se deja, ella es como obstinada, él tampoco quiere ceder, llega a un punto donde ceden, pero ya digamos que también empieza como el giro de tuerca porque el Segnam, ¿no? El Reche también tiene su propio plan, ¿no? Bueno, eh, hay también, digamos, unas cosas bien particulares, ¿no? Entonces, permítame por acá rápidamente, si es la cita. Perdón un segundito. Eh, bueno, ahí va, digamos, como transiguiendo la historia y digamos que ya llega un punto donde Ramírez, ¿no? Se ve corto en recursos y dice, no, tocó activar otra parte del plan, ¿no? Hay una cosa también muy particular, es que en algún momento pues empieza a cruzar como unos pasajes, ¿no? Con elementos muy orientales, ¿no? Entonces hay un pasaje donde parte, digamos, como de las puertas de acceso, digamos, como los contramuros, ¿no? De este banco de datos que tienen que ingresar, ¿no? Está, digamos, custodiado por samuráis, ¿no? Y hay una cosa también pues con un guardián blindado del regimiento Kugawa, ¿no? Entonces hay unas cosas que también me parece como muy interesantes la forma en que los va integrando. Y ahí básicamente, digamos que avanza el relato, pues obviamente uno dice, uy, la culminación va a ser ahí. No, ahí viene un nuevo giro donde de alguna manera el Segnam, digo, el Imbunche, conoce a Mariana. Entonces ya entran como en contacto y ahí se hace, digamos, como digamos, una parte, una estratagema que él tendrá, obviamente, pues para, digamos, convencerla de que lo que está haciendo con Ramírez, o sea, con el militar, no es el camino adecuado, etcétera. Ahí, digamos que hay una cosa bien particular y es que, bueno, vamos a leer por acá otra de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, él habla también acá de monjes tibetanos con implantes, ¿no? De cobre que pueden recibir, ¿no? Digamos como información particular, ¿no? Entonces, mete como esa clase de detallitos, ¿no? Que me parece muy particular. Muy bien. Hay una cosa importante y es que hay una ilustración de Gustave Doré de lo que es el séptimo círculo, el del cielo,
que son básicamente como unos anillos, ¿no? Que están en el cielo y vemos pues ahí como un montón de ángeles. Entonces, de alguna forma, digamos que la historia integra este recurso, pero entonces lo denomina la Gruta de las Almas, básicamente como ese portal. No sé si de pronto recuerden esta película Policía del Más allá de que sea buena o no, es como esa referencia, digamos, como al túnel de las almas. Más o menos háganse esa idea. ¿Qué pasaría si alguien lograra, digamos, controlar esas almas, ¿no? Digamos, no de manera corpórea, sino a través, digamos, de circuitos, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría con eso? Y si se han dado cuenta, pues ahí tenemos el tema de la Chrysler como pionera en este tipo de cosas, ¿no? Y ahí va, ¿no? Entonces empieza como a subir la tensión entre estos personajes, ¿no? Eh, Y pues de alguna forma, digamos que Mariana, vuelvo y repito, no es gratuito, ¿cierto? Ya básicamente es como más o menos la que permite o evoca, digamos, como este pasaje, ¿no? Es, digamos, como el nacimiento de algo nuevo, ¿cierto? Digamos que Mariana va a ser la responsable y ya tiene en el vientre, digamos, como ese óvulo que va a permitir, digamos, como el desarrollo de ese algo nuevo, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Eh, Hay una palabra que también me encantó acá y es, por ejemplo, cuando Ramírez y Alvarado se desplazan a otro lugar y básicamente hablan de los coricancha. Los coricancha básicamente son como las malocas donde se congregaban, digamos, el consejo indígena, ¿no? Digamos, en los tiempos mapuche. Aquí sería, digamos, como dentro de la mitología Kogi, digamos, pues como esta gran cabaña, ahora se me olvida el nombre, ¿no? Pero más o menos el Coricancha es eso. Entonces, aquí en la novela, la interpretación que le dan es la siguiente. Los Corincancha eran recintos militares de altísima especialización, estratégicamente localizados en 13 puntos diseminados por el planeta. Cada uno se constituía como la punta de un poliedro regular, virtual inscrito en la esfera terrestre. Podían estar emplazados bajo tierra, en la superficie o sobre alguna montaña, dependiendo de las irregularidades del terreno. Particularmente inquietante era el Coricancha situado en las riberas del Sirdaria en Kazajistán. La construcción, emplazada en un páramo agreste, se elevaba a 50 metros sobre una estructura de hierro, cobre y cabello humano. El Coricancha mexicano era un recinto circular de 12 metros de radio por 2,5 de alto, situado a 5 kilómetros de profundidad bajo tierra. Se hallaba justo debajo del Templo Mayor de Tenochtitlán, en el antiguo centro de Ciudad de México, orientado como un reloj astronómico de 73 divisiones, ¿no? Entonces ahí llegamos a este entorno, ya vemos pues como otra vez esa conexión entre la mitología y la cultura, digamos, propia de los mapuche con esto, ¿no? Y pues básicamente Ramírez dice, vamos a activar el protocolo de emergencia y vamos a aplicar entonces, ¿no? Eh, Tenemos una serie de un cuerpo élite que se han preparado durante mucho tiempo para esto y se le conocen como las Brigadas Ragnarok, ¿no? Entonces por eso también el nombre a novela con Yggdrasil, porque también integra algunos componentes de la mitología nórdica, ¿no? Aquí, ¿no? Básicamente, Alvarado, que es, digamos, como el que está revisando todo esto, le pregunta, bueno, ¿y qué estamos haciendo acá? Entonces, él le dice que están a punto de hacer todo este sacrificio ritual para alcanzar un nuevo poder. Y este poder está encabezado por el Mayol. Él es Mayol, nuestro umbral más capacitado, dijo Ramírez, y avanzó 2 pasos para dirigirse hacia el grupo. Todos han recibido sus instrucciones. Esta misión es la más importante en la que jamás equipo alguno ha participado. Ustedes constituyen una de las 3 brigadas Ragnarok, que están operativas y sin duda la más eficiente. Sepan que el país completo, quizá el mundo, les estará eternamente en deuda por vuestro sacrificio. Tienen 10 minutos antes de cruzar el umbral. Entonces, básicamente, ellos se preparan para proceder en lo que tienen o lo que llaman, digamos, como el arrojarse, ¿cierto? Y digamos que cuando se arrojan, ellos abren como ese canal con el umbral de las almas, ¿no? Eh, Ahí vamos observando, ¿no? A ver,
Aquí hay otro pasaje más o menos para que vean por dónde va el asunto, donde dice, por el cordón de plata nos suben al paraíso, la misma mano lo corta y caemos al infierno. Suena como un poético proverbio, pero es brutalmente real. Entonces esta brigada se prepara, hacen, digamos, eh, el lance, ¿no? Digamos como que se arriesgan, pues lanzan el ristre contra esto, ¿cierto? Y de alguna manera también la novela nos habla de lo siguiente, ¿no? Básicamente nos dice, el muerto hacía hablar a todo el paisaje del interior de Mariana. Es como un virus esparciendo sus colonias, como ciudades creciendo aceleradamente, como tsunamis avanzando en mis recuerdos, una plaga de langostas sobre Egipto, un mar de insectos abrazando las rocas de Karnak, una infección que orada la madera de mi memoria, ¿no? Mariana, digamos que esto es todo lo que está comentando Gunther en su cabeza, ¿no? Y básicamente, pues la idea es que poco a poco vamos llegando como al clímax, como a ese punto, digamos, particular de la historia, y es cuando se topan con un desarrollo particular. Y esto pues tiene relación con un ingeniero de sistemas, ¿no? Que logra básicamente hacer como esa conexión entre los cuerpos. Pero antes de eso, viene el encuentro con el Tangata Manu, ¿no? El Tangata Manu básicamente es como el gran chamán de la Tierra, básicamente él orbita, ¿no? Está, digamos, por fuera de la Tierra, básicamente su capacidad, su poder no le permite, como lo decía al comienzo, pues entrar, ¿no? Digamos, en el planeta Tierra. Básicamente, digamos que aquí nos define un poco más la función del recheo del Segnam, ¿no? Entonces él dice, el Segnam guerrero es parte del sistema inmunológico del cosmos, donde se produce un desajuste o una infección en la estructura de las cosas, ahí nacerá un Segnam, con la única misión de combatir el desajuste. Él no tiene nada que ver conmigo. Hay una infección aquí, tanteó el imbunche. Para la respiración del cosmos es imprescindible que nada perturbe el proceso de transmigración de las almas. Desde hace tiempo algo está comenzando a ocurrir, algo que interfiere en ese proceso. Eh, el Tagantamanu, digamos que también tiene una relación con el Imbunche. Básicamente es como ese ser supremo que maneja los hilos a su acomodo, pues tiene por un lado al Segnam que está con Mariana y al Imbunche. Obviamente al Imbunche le endulza el oído, al Segnam también, pero a ambos digamos que su ideal es, digamos, simplemente son como mecanismos para su gran desarrollo, ¿no? Eh, Básicamente, pues cuando el Imbunche logra contactar con Mariana, él la recluta, la tiene, digamos, en la sesión 14, digamos que le da ciertas comodidades y le empieza pues a echar todo el rollo de lo que ella va a cumplir, ¿no? Y básicamente pues le da como ese entorno más de misión sacra, ¿no? El asunto. Entonces, se preparan, ¿no? Digamos, digamos, el escuadrón Ragnarok, también digamos, se prepara la horda odínica, están, digamos, como el Imbunche prepara todo su ejército, digamos que esto es la gran batalla épica por alcanzar como ese nuevo cáliz sagrado, ¿no? Particular, y ya vamos a llegar a ese punto que me parece bien interesante. Aquí, digamos que hay un punto donde se hace pues la mención del Yggdrasil, ¿no? Y el Yggdrasil básicamente dice, el Yggdrasil, continúa el Imbunche, es de absoluta relevancia para el directorio. Si logro convertirlo en mi rehén, los tendré en mis manos. Se verán obligados a negociar y la rebelión correrá como un reguero de pólvora al interior de la Chrysler. Entonces miró hacia el techo y murmuró, ¿no es maravilloso? Cuando sientes que es Dios el que corre por tus venas y el que habla por tu boca, estás seguro de que no fallarás. Mariana permanecía de pie frente a él incrédula. ¿No te sientes honrada? Agregó el profeta. Nadie que haya sabido de este plan ha salido aquí con vida. Obviamente, ¿no? Viene, digamos, como el ajuste, ¿no? Como el contrato de confidencialidad. Y bueno, ahí vamos, digamos, como desarrollando el asunto, ¿no? La intranet de la Chrysler es de naturaleza biológica. Toda la información se transmite de manera química. Los códigos y lenguajes son cadenas de ADN transmitidas a través de un virus y distribuidas por torrentes de fluidos neurotransmisores, cables de mielina, axones de medusas, ósmosis y diferencias de carga en redes de nervios sintéticos. De eso está hecho el hardware.
Cada sección cuenta con una entrada a la intranet, secreta incluso para los presidentes del sindicato. Se trata de hombres acondicionados para enviar y recibir información a y desde los ordenadores locales, solo que ellos no lo saben, ¿no? Entonces ahí vamos como descifrando más secretos sobre el asunto. Y digamos como que Mariana, digamos como que a través pues, de toda esta preparación, empieza como a ingresar, ¿no? Digamos, en la base de datos y es cuando ya se nota, digamos, también como un cambio en la escritura y empieza a acceder a los archivos del proyecto Yggdrasil, ¿no? Entonces, ahí es cuando se hacen referencias también como a la mitología nórdica. Entonces, por ejemplo, hay una parte, ¿no? Y me parece chévere porque son como archivos de OS o directorio de sistemas o digamos directorio de carpetas, ¿no? Loading, Yggdrasil load. Yggdrasil es el árbol del espanto. Wotan, el más alto dios de los germanos, colgó de este árbol durante 9 noches. Le arrancaron un ojo y fue atravesado por una lanza. Después del martirio le fueron entregadas las runas, ¿no? Entonces recordemos que esto es como el despertar de Odín. Rudolf Hess es detenido en Inglaterra. Cita también a Borges, el cuento de Tron, Okbar y Urbis. A mediados del siglo XX, un magnate compra miles de hectáreas de un bosque lluvioso chileno. Dice actuar de acuerdo a una intuición, instala su hogar entre los árboles y se sienta a esperar. Eh, Aquí, ¿no? Digamos que habla también, por ejemplo, de diferentes fechas, ¿no? Vamos hablando, por ejemplo, de el incidente Spencer, ¿no? Habla también, por ejemplo, del gobierno de Allende. Eh, Vamos a ver por acá, ¿no? Estos son como los archivos iniciales, ¿no? Pero hay un archivo importantísimo que se le conoce como el empalme Rodríguez. El empalme Rodríguez es básicamente un tubo ensamblado al túnel que lleva las almas al cielo. Las desvía hacia una cadena de ensamblaje donde son encarnadas en las motherboards de computadores de última tecnología. Estos superprocesadores astrales son fundamentales para el éxito del programa del proyecto Yggdrasil. Una vez que esta red de computadores astrales se conecten y se vuelvan operativos, el Yggdrasil despertará. Con él lo hará la Chrysler y su vida se extenderá por las redes de todo el planeta. La metamente lo cubrirá todo y nuestra obra estará hecha. La nueva Torre de Babel pulsará con su llanto de recién nacido en código binario y ya no necesitaría nadie más. El Yggdrasil, la gran catedral electrónica, acogerá al hombre que se moverá entre sus columnas, y sacristías como un pez en un banco de coral informático. Se adherirá a sus paredes, se insertará entre sus mecanismos, se sumergirá en sus nieblas y comenzará a olvidar con los años nuestro planeta dotado de corteza cerebral será un solo gran organismo, el triunfo final del demiurgo, el primer ojo consciente flotando entre el plancton de la galaxia. Entonces ahí ya digamos que está como el culmen, ¿no? Digamos como el cáliz sagrado, ¿no? Digamos el santo grial, ¿cierto? Digamos de esta historia. Y así va accesando y pues de alguna forma, como les comentaba, digamos que Mariana es ese cáliz, ¿no? Que va a recibir pues todo el poder, ¿no? Digamos de el Yggdrasil y pues va a dar vida, digamos, como a un nuevo ente ciberchamánico, por así decirlo, ¿no? Y eso es básicamente, digamos, un poco este universo en el que nos congrega, digamos, Baradí, ¿no? Entonces, aquí hay una parte importante, ¿no? Aquí, Mariana, estamos junto al árbol. Todo ha funcionado de acuerdo a itinerario. Esta es nuestra última transmisión antes de ingresar. En adelante no podremos establecer contacto. La operación completa está resultando un éxito, respondió Cristian Melo. Confirma tiempo estimado antes del siguiente contacto. De acuerdo con la información que manejo, no debería tardar más de 20 minutos en llegar a la sala del útero, tomar el Graal y salir de aquí. Espero que coordinen una buena fuga. Gracias y fuera. Este pasaje, digamos que nos remonta o nos recuerda, por ejemplo, cuando Neo tiene que ver al arquitecto, ¿no? ¿Se acuerdan que más o menos era una zona como muy custodiada, donde básicamente tenía que entrar como en cierta hora y creando pues como todo este colapso energético para poder abrir la llave? Más o menos es como por ese lado. Entonces tiene como muchos elementos, ¿no? De Matrix, ¿no? Eh,
Vamos a ver por acá, ¿no? Acá hay una cita también muy chévere. Para saber lo que un político va a hacer, debes fijarte en sus objetivos finales, no en sus acciones inmediatas. El imbunche se contactó con el directorio inmediatamente después de la ofensiva de los tontos y les ofreció el itinerario de los saboteadores a cambio de una primera victoria. Eso fue todo. Vendió a sus hombres a cambio de un triunfo que impresionará a los demás jefes del sindicato. Él es un político. Él saca cuentas, ya me entiendes, ¿no? Entonces, más o menos como las intenciones del imbunche. El Yggdrasil es un móvil gigantesco. Necesitamos un sistema de transmisión de datos eficiente, inmediato e inalámbrico. Y pues más o menos, ¿no? Esa es, digamos, un poco la historia, una de las citas que vamos a ir mirando hacia el final, ¿no? Entonces dice, Mariana, como la reina de la colmena humana, sumergida en líquido amniótico, incrustada en su trono como la joya en la frente de Lucifer, medium, machi, proxy definitivo, apenas recordando a la humanidad, apenas recordando su humanidad, llora durante 3 años, mira hacia un costado, pero no hay buen ladrón. Gunther ríe, pero solo en su memoria, que se apaga como la última luz del universo. Todo se ha cumplido. El Taganta Manu informa que la pieza número 369 está operativa. La red para correr información funciona perfectamente. Enseguida remolca todo el sistema solar hacia un punto desconocido, lejos de los rastreos de la oficialidad. Lleva este microprocesador de Brahma al lugar donde las máquinas hechas de galaxias fabrican al golem impostor, el futuro líder de la rebelión contra el dios agónico. Así es, mis queridos y queridas ficcionautas. Aquí se le declara también, digamos, como la muerte a ese dios, ese, digamos, como esa imagen construida desde la creencia, digamos, occidental. Y pues de cierto punto me parece que es muy chévere. Por aquí, digamos que antes de perder el hilo, vamos a saludar a Pablo Bacel, a Ibafe, a Laura R900, Alejo Art también se ha unido, a Churis también se ha unido, Lena, un abrazo, Ana María también, Matterhot se ha unido, Vega Ilustreta también se ha unido, eh, Ape Felipe, Javier Giraldo. Bueno, eso es, digamos, de rasgos, ¿no? Un poco, también saludamos a Dani Fernando, a Sergio reportando sintonía, a Esteban Almeida, eh, Nelson Mera, ¿no? Sí, esta novela está cargada de pasajes maravillosos, pero vuelvo y repito, el comienzo es bastante fuerte, ¿no? Caroline Vázquez, saludos, ¿cómo estás? Bienvenidos todos y todas a esta, ya como cerrando un poco. Esteban Almeida me da un comentario que sí tiene un poco de razón y más o menos el imbunche se parece o tiene similitud con los Borg de Star Trek, ¿no? Digamos que si le preguntemos al capitán Picard, que él tiene mucha afinidad con el tema. Bueno, eso es a grandes rasgos, digamos, como la historia y la propuesta de Yggdrasil. Como lo decía al comienzo, pues es un rara avis en el mundo literario. Se nota muchísimo, pues, como esa carga de referentes que tiene Baradit, pero piensa que, digamos, lo innovador, lo realmente, digamos, aportativo en la historia es la manera en que integra el sistema de creencias, la cultura, digamos, de Chile y de América Latina con elementos tecnológicos y le da pues como todo este matiz, ¿no? Digamos que lo hace, digamos, como algo mucho más propio, como más cercano. Y eso fue pues también lo que le mereció como su lugar en la literatura y pues que tenga como, digamos, como tan buenos afectos. Obviamente, digamos que Paradis también lo presenta básicamente como una pesadilla, ¿no? Indudablemente, esos pasajes en algunos puntos tienden a ser como muy de pesadilla, ¿no? Bueno, ¿quién más está por acá? Por aquí también veo a Deadmar. ¿Quién más está por acá? ¿No? Que ve también, que ve, bienvenido, saludos, hombre. Qué bueno que estén conectados con esto. Bueno, dice Sergio Aristizábal, un especial de Star Trek. Bueno, mal antico, podemos hacer una charlita, digamos, como muy concisa, ¿no? Obviamente Star Trek es todo un universo, ¿no? Nos tocaría, digamos, como entablar
relaciones definidas desde la primera generación, que es con Spock y Kirk, hasta Picard y su número uno, y las otras, digamos, relaciones. Es un universo bastante amplio. Vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Bueno, Caroline Vázquez, sí, ahí está la señal del señor Spock, el saludo que vamos a practicar post cuarentena, ¿no? Bien, mis queridos y queridas ficcionautas, este es, digamos, como en resumen, un poco lo que les presentaba en esta obra Yggdrasil de Jorge Baradit, una obra que realmente, pues, vuelvo y repito, cuando la leí me corrió mucho el champú. Para las lectoras que lo quieran abordar, pues tiene, digamos, como esas, eh, digamos, como esos elementos como bastante fuertes en un comienzo, entonces sí pido como, digamos, como cautela, aunque sería interesante ver también como sus opiniones como lectoras frente al personaje Mariana, ¿no? Y bueno, eso es básicamente como esta presentación del ciberchamanismo de Baradit. Digamos que vamos a tener ya con él un segundo encuentro que va a ser con su novela 5, que es una ucronía, muy por la onda de El hombre en el castillo, pero está diferente, donde Salvador Allende se vuelve o sigue básicamente en el poder. Pinochet no crea el golpe militar y pues se crea un nuevo emporio tecnológico en Chile por este desarrollo cibernético de CyberSyn. Entonces hablaremos, ¿no?, de ello el próximo lunes. La próxima semana tendremos un ligero cambio, pero lo avisaré oportunamente en la franja del viernes, pero ya sabrán de cómo vamos a llamar ese horario, ¿cierto? Y bueno, eso es, digamos, un poco lo de hoy, ¿no? Por acá me dice Felipe Borges que por lo general, pues hablar de Star Trek termina en peleas. Sí, esa es la cuestión con, digamos, estos productos como tan de nicho, ¿no? Digamos que tiene ya como una comunidad tan particular. Eh, Esteban Almeida me dice que si conozco ejemplos como de ciberchamanismo. La verdad, digamos que hay otro referente, no recuerdo el escritor, es un escritor creo que argentino, que el libro se llama Guerrilleros, dos puntos, un mar para Bolivia. En esa novela, digamos que se plantea una cosa particular, no es tanto el ciberchamanismo, pero sí tiene que ver como con tecnología, y es, ¿qué pasaría si existiese un chip que tiene almacenado toda la información sobre o la matriz, ¿no?, de informativa del Che Guevara? Y ese chip se instala en un grupo guerrillero y se activa con coca, ¿no? O sea, decir, no sé qué pasaría con eso, ¿no? O sea, la pregunta, después hablaremos de esa novela que también tiene, y es también una de esas novelas como muy parecido al caso de Chaparro y Open las Nubes, ¿no? Rubén Mira, sí, sí, ese es el autor. Ese es, digamos, como otro ejemplo cercano de ciberchamanismo. Eh, por acá Carol me manda un saludazo. Bueno, gracias, soy inmortal, soy como un montarraz, ¿no? Bueno, muy bien. Por acá, me dice Totó, pero, perdón el comentario, me dice, ¿se puede relacionar con la saga de los confines? Sí, yo creo que sí. Claro que sí, se puede relacionar. Rubén Mira, sí, correcto, ahí está el autor. Rubén Mira es el autor de Guerrilleros, un mar para Bolivia. Después la mencionaremos en nuestra charla, ¿no? Iris de Pasoldán, sí, Nelson, tiene toda la razón. Iris también se puede relacionar con ese ciberchamanismo un poco. Sí, señor, después hablaremos de él. Entonces, vamos a hacer ese giro como con autores latinoamericanos. Entonces, viene el lunes 5 esta ucronía bien particular. Luego vendrá posiblemente Rubén Mira. Y vamos después con El Mundo Pasoldán y ese universo de Iris que es tan particular, ¿no? Bueno, sí, inclusive en esa novela, tal como me lo recuerda Nelson, en esa novela de Iris hay un personaje que se llama Malacosa o Slot, ¿no? Que hace referencia a una creencia que es el tío, que es una escultura, es un demonio al cual, ¿no?, digamos, los mineros le rinden tributo para que les permita o les dé acceso
a las profundidades y puedan hacer su trabajo, ¿no? Básicamente es como una creencia muy boliviana, me parece muy chévere. Iris y las visiones, claro que sí, Totóptero. Vamos a hablar de esas dos, ¿no? Vamos a ver, vamos a organizarlas con su debida cautela. Entonces, eso es, digamos, todo por hoy. Ya nos quedan 10 minutos, 10 segundos, perdón, aquí en Instagram. Me despido de todos por Instagram. Por Facebook puedo hablar un ratico más. Bueno, suerte y chao por Instagram. Y seguimos por acá por Facebook, ¿no? Entonces, ahí veo los comentarios. Muchísimas gracias por haber estado conectadísimos con este escritor. Realmente, pues, es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Está, digamos, como en ese top, ¿no? De escritores y pues el gusto de haberlo conocido en vivo también es importantísimo. Antes de despedirme, quisiera hacer unos breves comentarios sobre, digamos, ustedes saben que a veces las novelas requieren como de, digamos, un comentario a favor de alguien importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Fixerama fuese reseñado por Alan Moore, ¿no? Entonces, no sé, increíble, nunca había leído nada como esto, Alan Moore, ya eso vende, ¿no? Entonces, pues acá congregan a dos escritores muy importantes que son Francisco Ortega, que trabaja mucho el tema de los masones, la historia de Chile, etcétera, y Álvaro Misama, que también tiene como un estilo muy particular de escritura. Entonces, el de Ortega dice así: la trama es apasionante. Yggdrasil trae a la memoria el delirio cyberpunk del Gibson de Neuromante y la fantasía épica de la Feria de los Inmortales de Enki Bilal. Esta lograda amalgama de mitología ancestral y un mundo a lo Neil Stephenson demuestra que en Latinoamérica se puede hacer ciencia ficción y de la buena. Y otro comentario, el de Bisama, dice: Baradit ha hecho una cruza mutante entre José Donoso, Chris Carter y Clive Barker, o de Sade mezclado con Chubigalaf, ¿no? Yggdrasil tiene todo lo que debería tener y no tiene la raquítica literatura fantástica chilena: riesgo argumental, sexo duro, fantasmas low-fi, monstruos sadomasoquistas, delirante tecnología de avanzada, una tragedia cósmica y una protagonista todoterreno, Mariana, una mujer dispuesta a dar y recibir dolor en singulares y retorcidas formas, ¿no? Creo que son digamos, son bien interesantes, ¿no? O sea, yo creo que esos comentarios ya también venden bastante un poco, ¿no? Sergio me comenta acá: ¿eso tiene relación con la religión peruana que cree en el Jesús extraterrestre? No sé, vamos a indagar eso sobre Iris, pero probablemente haya una que otra conexión. La religión amazónica que se viste como en la época de Jesús. Ah, ya sé cuál de se trata. Vamos a investigar las conexiones, que es un buen punto como para tener presente. Nelson Vera, sí señor. Resulta que Baradit, Bizama, Ortega, Mike Wilson y otros más hacen parte de un colectivo que se llaman el Freak Power. Ellos básicamente son como más o menos es como los humanoides asociados, ¿no? Que fueron en Francia a lo Metal Hurlant. Ellos son, digamos, como ese movimiento que va a traer esa renovación literaria, pues que ha consagrado estos nombres. Inclusive obras de Mike Wilson son, digamos, asequibles en el catálogo de Vestigio Editorial, que ha sacado a la luz títulos como El Gusano, Las Imitaciones. Lo que hay es para hablar aquí en Charlas con Pixie. Después hablaremos de esos títulos de Vestigio que son bien interesantes. Pero el Freak Power trajo consigo pues como esa renovación en los argumentos, en los personajes, en las tramas, que de cierta forma hacían falta. Yo creo que después de este periodo de confinamiento van a surgir como otras propuestas también, digamos, de narrativa, sobre todo aquí en nuestro continente y en nuestro país. Yo creo que esto va a dar también muchísimos cambios. Pero entonces, eso era básicamente hoy lo que les quería traer. Pues este, este escritor y esta obra, pues vuelvo y repito, tiene como ese grado de innovación altísimo que, digamos, como que uno no lo ve con mucha frecuencia. Es como, digamos, como esa obra que explota, ¿no? Y digamos, lo chévere de Barair es que no se queda en ese punto y explora, digamos, como otros tópicos. Inclusive, él tiene el libro de cuentos de la guerra interior, donde explora como otras ideas particulares frente al tema. Pero él, digamos que no se repite mucho. Y digamos que lo felicito también, digamos, por eso, porque inclusive cruza con la ucronía, luego sigue con la fantasía, luego sigue con abducción, que es, por ejemplo, el libro de Yuskuma.
también Calfucura, que es como El Señor de los Anillos, pero versión chilena. También tiene, pues, vuelvo y repito, actualmente, digamos que está más enfocado en lo que es el tema de la historia. Tiene una exitosa saga que es La Historia Secreta de Chile. Inclusive en YouTube pueden encontrar los documentales que él hizo para el canal de Chile TV, que es Historia Secreta. Ahí están, Chile Secreto, perdón, es la colección y los pueden encontrar en YouTube. Son muy digeribles y son muy fascinantes para que más o menos como ese nuevo enfoque. Y ya, ¿no? Entonces, Caroline Vázquez me pregunta, o le encantaría, tiene una sugerencia acá, ¿no? Quisiera un live con Theory of Games and Economic Behavior, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo preparamos más adelante esas temáticas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos por estar conectados. Les envío un fuerte abrazo y nos encontraremos entonces el día lunes para charlar un poco sobre esta obra de 5 de Jorge Baradit, ¿no? Nelson Vera me dice, el relato Policial Karma es una maravilla. Ese relato es muy bacano. Inclusive él antes hizo una novela gráfica en 2011 con, no me acuerdo el apellido, creo que es Cáceres el ilustrador, pero es increíble. Vamos a ver si de pronto después puedo conseguir imágenes de eso porque es fenomenal. Esteban, muchísimas gracias por estar ahí atento a nuestras transmisiones. A todos y todas un caluroso abrazo y nos encontraremos entonces el lunes para hablar de 5, ¿no? ¿Qué pasaría si Salvador Allende no hubiese sido eliminado y el gobierno del Partido Socialista hubiese crecido en Chile? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Compartan y repliquen este video si les interesó, si les gustó. Y bueno, gracias también a ti, Caroline, por estar pendiente. Claro que sí, Nelson, hoy fue genial y pues qué bacano compartir sobre este tipo de tramas y escritores. Bueno, un abrazo a todos. Nos veremos prontamente el día lunes para hablar de 5. Suerte y chao.